Estas son historias de los locos por Jesús. Historias mártires que deben ser contadas. Locos por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Su corazón no dejaría de palpitar. Li Dexian, China continental, año 1995. El joven evangelista Li Dexian llenó su mochila con literatura cristiana, preparándose para un viaje semanal a la aldea de Duahu. Más de 100 nuevos convertidos esperaban anhelantes su llegada para entonces dar comienzo a la reunión en la casa iglesia. 2 horas más tarde el evangelista llegó, saludó a los creyentes y comenzó a predicar su sermón. No mostraba señal alguna de temor a pesar de haber sido puesto sobre aviso de que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública había infiltrado a alguien en el grupo y probablemente había informado a sus superiores sobre las reuniones secretas. Aunque no temía a las autoridades, Li no estaba preparado para lo que les esperaba a él y a los miembros de esa casa iglesia. Li solo había estado predicando unos pocos minutos cuando un grupo de agentes de seguridad entró en una pequeña casa. Los sacaron arrastrándolos. Después, confiscaron todos los materiales religiosos. Los oficiales identificaron a todos los participantes y les aseguraron que sufrirían represalias. A Li lo golpearon brutalmente. Lo patearon repetidamente frente a la congregación, en el estómago y en la ingle. Las mujeres jóvenes que estaban presentes fueron groseramente abusadas y montadas en furgonetas de la policía. Cuando llegaron al cuartel de seguridad, Li fue golpeado por el superintendente con un pesado bastón. 7 de los agentes que lo llevaron lo hacían arrastrándolo y lo metieron en una celda de aislamiento, donde lo tiraron contra el piso de concreto y nuevamente lo patearon hasta que vomitó sangre. Los agentes continuaron con su crueldad, al ir alternándose mientras le pegaban al frente y en la espalda. La cabeza se la estrellaron contra sus rodillas hasta que estuvo a punto de desmayarse. Finalmente golpearon a Li en la cara con su Biblia y lo dejaron echado en el piso, sangrando. Después de 7 horas de trato brutal en manos de los funcionarios de seguridad pública, Li fue dejado en libertad. Luego de una breve recuperación, Li viajó nuevamente a la aldea Huadu con el propósito de animar a los creyentes. En este viaje fue acompañado por creyentes amigos de Occidente. Li predicó su mensaje y todo parecía estar calmado, hasta que 7 agentes entraron en la pequeña casa gritando acusaciones. En tanto se percataron de la presencia de los occidentales, se marcharon. A los 15 minutos, un mayor número de funcionarios se abrió paso entre la congregación y sacaron a Li afuera de la casa. Una vez fuera de la casa, comenzaron a estrellarle la cara contra la pared de piedras. Los funcionarios de seguridad no mostraron remordimiento alguno. Al golpear salvajemente al acusado, se mofaban. Los extranjeros comenzaron a gritar diciendo: ¿por qué? ¿Y qué de la libertad de religión? ¿Por qué razón lo golpean? ¿Por qué? ¿Por qué? Los agentes de policía arremetieron contra los extranjeros y fueron también arrestados junto con Li. También arrestaron a la dueña de la casa. Más tarde, ella descubrió que había sido su hijo quien la había entregado a las autoridades. En 1998, el 8 de mayo, la iglesia que dirigía el pastor Li Dexian fue atacada por la policía mientras éste predicaba en una reunión llevada a cabo al aire libre en cierta aldea. Las autoridades confiscaron cada una de las Biblias, himnarios y recursos de ayuda didáctica usados durante ese servicio, y más tarde confiscaron también hasta las sillas en las que estaban sentados los participantes. El 12 de mayo, la policía invadió nuevamente una casa iglesia en donde el hermano Li predicaba. El 80% de los creyentes en China asisten regularmente a esas casas iglesias y son ilegales. Hace 4 días les dijimos que no lo hicieran. Esto es lo que dijo un policía gritando.
es que no saben lo que le puede llegar a suceder. Lee se paró al frente de su congregación y usando un autoparlante para ser escuchado por todos dijo: «Continuaré predicando hasta que muera». El 2 de junio la policía estaba otra vez de regreso en una de las reuniones del hermano Lee. En esa ocasión tomaron cuidadosamente fotos del pastor y de los miembros de su congregación, haciéndoles saber que esta acción era para que los cristianos conocieran que estaban vigilados. El hermano Lee no fue intimidado. Continuó predicando semana tras semana y distribuyendo Biblias regularmente a los miembros en su redil. El 12 de junio, un informe oficial detallando las actividades del pastor Lee fue enviado al cuartel general del partido municipal de Doa Du. Parte del mismo informaba lo siguiente: Lee Dexian es el líder de la organización ilegal religiosa de Guathu y servidor activo y muy capaz. Su carrera ha sido la de un misionero religioso ilegal y ha estado predicando ilegalmente en nuestro pueblo por casi 10 años. Ha sido arrestado y educado varias veces y sin embargo su corazón no ha muerto y su naturaleza no ha cambiado. Hace 10 años, en el lugar en donde se celebraban las reuniones ilegales en la aldea de Miu Ming, se congregaban por regla general unas 150 personas, las cuales participaban en las actividades. Después de estos 10 años que han pasado, se celebran en aquel lugar 2 actividades por semana y en cada una de ellas participan más de 500 personas. El informe también indica que más de 1000 personas se congregan en reuniones similares en aldeas vecinas. Si tan solo algunas unidades tienen una comprensión unificada, mejor formación y llevan a cabo planes eficaces, podremos entonces acabar efectivamente con las actividades religiosas ilegales y lograr crear condiciones favorables para la estabilidad y el desarrollo de nuestro pueblo. El 1 de diciembre, agentes de seguridad interrumpieron nuevamente una de las reuniones de los días martes dirigidas por el pastor Lee. Sin previo aviso, 20 vehículos de seguridad pública invadieron el vecindario, bloquearon las calles en ambas direcciones. Nadie podía salir o entrar. Por la demostración de fuerza era evidente que temían que hubiese un motín. Se dirigieron a la casa iglesia ilegal justo a tiempo para la reunión del día martes. Abriéndose paso a empujones entre la gente, se dirigieron hacia el hermano Lee y lo arrestaron. Inmediatamente la policía fue rodeada por varios de los creyentes más maduros, quienes pedían a voces: «Llévenme a mí en vez del hermano Lee. Suéltenlo, yo iré con ustedes». Pero ese día, nadie más fue arrestado. Cuando la policía se llevaba a Lee hacia el auto que los esperaba, notaron que llevaba un bulto consigo. «¿Qué es esto?», le preguntaron. Su tranquilidad sorprendió a los agentes de seguridad. Obviamente no tenía temor de ir a la cárcel. «Es una frazada y algunas prendas de vestir», les respondió Lee. «Los he estado esperando. Hace 3 años ustedes me dijeron que me iban a arrestar. Estoy listo». Cuando los agentes se llevaban arrestado al hermano Lee, los creyentes comenzaron a orar y a bendecir a los agentes mientras les decían: «No los odiamos por lo que están haciendo». En medio de la gran confusión, ellos malinterpretaron sus oraciones y pensaron que los creyentes les echaban maldiciones. «Si vuelven a decir tal cosa, los echaremos al río», respondieron con amenazas. Antes de que se formara un problema peor, el hermano Lee se dirigió a los hermanos y les dijo: «Solo oren por mí». Al instante, 600 personas se arrodillaron a la vez y comenzaron a orar. El jefe del departamento de seguridad vio esto y se asombró en gran manera. Le preguntó a Lee: «¿Cómo es que tienes tanto poder? Tan solo dices una palabra e inmediatamente la gente te obedece». Después que se llevaron a Lee, los creyentes entraron de nuevo a la casa y terminaron la reunión. Desde entonces, no han dejado de congregarse. Al no tener sillas en donde sentarse, se sientan en papel de periódico. En el cuartel de la policía comenzaron a interrogar al pastor Lee, pero Lee tenía otras ideas. «Describan cuál es el delito que he cometido», insistió él. «No tenemos por qué hacerlo». El interrogador dio un golpe sobre la mesa y le gritó a Lee: «¡Tú nos temes!». Lee recitó un pasaje bíblico: «El temor del hombre pondrá lazo». El interrogador volvió a gritar:
tienes temor de morir. Lee dijo, ¿por qué? Ya ustedes me tienen encadenado. ¿Qué más me pueden hacer? ¿Dispararme? Es lo único que les queda por hacer. Entonces procedió a recitar de memoria el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La policía continuaba insistiendo en que Lee firmase un documento en el que aceptaba los cargos presentados en su contra. Lee les dijo, ustedes deben estar bromeando. Ni tan siquiera me han dicho de qué me están acusando. Díganme, ¿cuál es mi delito? Más tarde, Lee se asombró ante la declaración del jefe del Departamento de Seguridad, quien admitió que el poder del comunismo estaba en decadencia. Tú tienes más poder que el que yo tengo, les dijo. Entonces, procedió a contarle a Lee del poco número de personas que asistían a los eventos del Partido Comunista, mientras que un gran número asistía a las reuniones de Lee. Él estaba asombrado ante la manera como los creyentes escuchaban atentamente todo lo que Lee les decía. Durante su estadía en la prisión, la policía le afeitó la cabeza y lo colocaron en una celda junto a 12 hombres más. Su valentía entre los agentes de seguridad causó admiración en sus compañeros de prisión, y fue por esto que pudo compartir el Evangelio con cada uno de ellos. Los hombres les dijeron, hemos notado que en ti hay algo diferente. En realidad, no le temes a los de seguridad. Finalmente, Lee fue acusado de crear desorden público y de predicar el Evangelio ilegalmente, y fue dejado en libertad. Al regresar a su congregación, los creyentes se regocijaron junto al hermano Lee por la gran oportunidad de compartir a Jesús con las autoridades comunistas, conscientes de que cuando somos perseguidos por causa de Cristo, nuestra recompensa en los cielos será grande. Cuando alguien os ofenda o persiga por ser mis discípulos, maravilloso, alégrense, porque en el cielo les espera gran recompensa. Recuerden que a los profetas antiguos los persiguieron también. Palabras de Jesús del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12.